Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 5 de julio, en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Antonio María Zaccaría, presbítero. Es propio de los grandes corazones ponerse al servicio de los demás sin recompensa, combatir sin mirar a la paga. Son las palabras de Antonio María, que pertenecía a la rica familia de los Zaccaría, de origen genovés. Les dirigía a los jóvenes valientes que, siguiendo su ejemplo, se dedicaban al apostolado de la promoción de la vida cristiana en las familias. Antonio había nacido en Cremona, Italia, en 1502. Su madre, que quedó viuda a los 18 años de edad, rechazó un segundo matrimonio para dedicarse totalmente a la educación del hijo. Los buenos frutos no se hicieron esperar. Un día, al regresar de la escuela, Antonio llegó sin el manto de lana. Lo había puesto sobre la espalda de un pobre que temblaba de frío. Durante los años que pasó en Pavía como estudiante de filosofía y en Padua, en donde se graduó en medicina, llevó una vida muy austera, alejado de las juergas universitarias. Desde mucho antes había dejado los vestidos de terciopelo y los adornos propios de su rango para vestirse como la gente pobre. Ejerció la profesión de médico para estar más cerca de los pobres, curar gratuitamente las enfermedades del cuerpo, distribuir las medicinas del alma, el conforte, la esperanza, la paz con Dios. En 1528, abandonado el consultorio de médico, fue ordenado sacerdote. Dejó nuevamente sola a la mamá como en los años de universidad y se fue a vivir a Milán, en donde, con la colaboración de Santiago Morigia y Bartolomé Ferrari, fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, más conocidos como Barnabitas, por el nombre de la iglesia cerca de la cual se encontraba la casa madre. La finalidad de la nueva congregación era la promoción de la reforma del clero y de los laicos. Al lado de esta, con la colaboración de la condesa de Guastalla, Ludovica Torelli, nació la Congregación Femenina de las Angélicas para la reforma de los monasterios femeninos. La palabra reforma era el emblema del 500. Antonio María Zaccaría no se quedaba en las palabras, sino que iba a los hechos. Puso los remedios, contribuyendo con numerosos santos de la época a preparar el Concilio de Trento, que marcará la consagración de la gran reforma católica. Fue gran promotor de la devoción eucarística. Instituyó la piadosa práctica de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Murió cuando todavía no había cumplido los 37 años de edad, el 5 de julio de 1539, en la casa en donde había nacido y a donde había ido, al sentir que le fallaban las fuerzas, durante una de sus numerosas misiones de oración y de predicación. Murió asistido por la valiente madre que había aceptado una vida de soledad con tal de no obstaculizar la vocación del hijo. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Antonio María Zaccaría, presbítero. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el texto bíblico, según San Mateo, nos damos cuenta de aquello que Jesús obra. ¿Qué hace Jesús? Evidentemente Jesús llama a la conversión a Mateo. Se fija en aquel hombre. Jesús reconoce que los publicanos, y lo sabe perfectamente bien, eran aquellos timadores que cobraban impuestos para el Imperio Romano. Y sobre todo Mateo era de origen judío.
pertenecía precisamente a la misma fe, a la misma religión y del mismo pueblo de aquel lugar, Judea. Y pues la gente lo consideraba un traidor por cobrar impuestos para el imperio que los oprimía, que en este caso era Roma. Mateo entonces era cobrador de impuestos, por eso se le llama un publicano. Por eso la gente no lo quería, lo consideraban un pecador, como si estuviera en pecado grave, por así decirlo, el día de hoy, para que comprendamos el concepto. Y entonces, pues lo rechazaban, lo excluían, lo señalaban. Así es. Y por eso Mateo no podía ir a la sinagoga, no podía entrar en el templo. ¿Por qué? Porque era rechazado por todos. Claro, empezando por los de arriba, empezando por el Sanedrín. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo llama. Mira a aquel hombre. Jesús no mira cuál es su puesto, Jesús no mira a qué se dedica, Jesús no ve si es pecador, no. A Jesús le interesa el alma de Mateo. Y por eso Jesús lo vio, ¿sí? Y le dijo, sígueme. Fue la única palabra, las únicas letras, una única palabra, sígueme. Así es, Jesús no se puso a hablar con él, ¿cómo estás, Mateo? Mira, yo pensé en vos. No, Jesús más bien le dice, sígueme. Así, a secas, a la primera. Pero ese sígueme va con amor, va con convicción. Mateo lo siente, lo percibe y empieza a seguir a Jesús. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos llama como a Mateo? Nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Los que estaban alrededor, empezando por los apóstoles, completamente seguro estoy de que los apóstoles también le preguntaron a Jesús, maestro, pero ¿por qué estás llamando a aquel que es un fariseo, que es un publicano, ¿verdad? ¿Por qué si es un pecador público, Señor? Tú lo conoces. Ya me imagino las maneras de lo que tenían los discípulos de Jesús de reprocharle que juntara al grupo de los 12 a Mateo. Y no digamos, pues todos aquellos que están alrededor, como lo son los fariseos, que andaban siguiendo a Jesús solo para ver qué hacía y para tratar de señalarlo. Y no se quedan conformes, hacen la pregunta, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Pues esa misma noche Jesús le había pedido a Mateo que lo invitara a cenar y a sus apóstoles. Jesús escucha aquella conversación y responde que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Esta es una frase muy hermosa de Jesús, que se aplica para los hombres de todos los tiempos. Así es, nunca te sientas una persona humillada, nunca te sientas una persona incapaz, ni una persona indigna. Jesús nos llama, Jesús conoce nuestra debilidad, y así lo dice, no he venido por los justos, sino por los pecadores, los que pecamos, los que muchas veces caemos, pero que nos levantamos y tratamos de seguir. Por eso hoy Jesús nos hace de nuevo una llamada. Si hemos sido débiles, si de nuevo hemos caído, si muchas veces le hemos traicionado como Pedro, Jesús sabe qué hay en el corazón. Jesús sabe la gana de querer salir adelante, de querer dejar el pecado, de querer buscarlo a Él, de querer ser santos, de querer ganarnos la vida eterna. Jesús es consciente de eso y por eso nos da de nuevo una oportunidad. Jesús nos defiende y dice que no ha venido por los que están sanos, no ha venido por los justos, no, sino por los enfermos y los pecadores. Y por eso no podemos nosotros, los cristianos, juzgar. No podemos juzgar a nadie que haya estado en pecado, que esté en pecado, ¿sí? Y se acerca a la iglesia, a nadie que esté en pecado y quieras tener un servicio, si el Padre así lo dispone y se lo permite, pues ya, el Padre sabrá, el sacerdote. Pero mientras tanto dejemos de señalar. Qué hermosa sería la vida si dejamos de señalar al otro, a aquel compañero de grupo, de comunidad, aquel compañero de iglesia, sí, y ponemos todo en las manos de nuestro buen Jesús, que Él nos sana y nos perdona. Qué lindo. Pues pidámosle a Jesús eso, que Él nos dé fortaleza, que Él sea quien nos regale, como Él, la misericordia. Dios es tan misericordioso con los pecadores y hoy nos damos cuenta. Combate Jesús aquel cumplimiento de la ley, aquel ritualismo radical que tenían en su tiempo. Y Jesús entonces sana a Mateo, lo purifica. Si Jesús lo purifica, que es Dios, ¿quiénes somos nosotros para considerar a una persona pecadora, a una persona señalada? Más bien,
Pidámosle a Jesús que nos ayude a comprender a las personas. No mires con malos ojos a alguien que es migrante. No mires con malos ojos a una prostituta. No mires con malos ojos a aquel que salió de una mara. No mires con malos ojos a aquel que estuvo en la cárcel y que ahora pues está libre. Muchas veces les señalamos y les excluimos y decimos, es que ese es un pecador, ese llevaba esta vida. No, tranquilo mi hermano, mi hermana. Jesús obra en las vidas, en los corazones. Más bien pongamos a esa persona o a esas personas en las manos de nuestro buen Dios. Qué lindo que como iglesia, que tú representas, que yo represento, que mostremos el rostro de Cristo y que le digamos a los demás, hermano, hermana, Cristo te ama, ven, acércate y hagamos un proceso juntos. Bueno, pues ya quede eso en nuestro corazón, como una misión de vida. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.